Buenos días, Martina. Buenos días, Kenia. Hoy es un día espléndido para estar escuchando MacBee. Vamos a tratar un tema de actualidad muy polémico que ha dado mucho juego en las redes sociales. Os recordamos la campaña que hizo Chrysalis Euskal Herria, que consistía en carteles en los que salían niños y niñas transgénero con el eslogan «Hay niñas con pene y niños con vulva», a la que respondió la organización ultracatólica Hazte Oír mediante un autobús con las frases «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo». Este autobús se creó como burla a la primera campaña que hemos mencionado. A raíz de esto se generó una gran polémica entre dos grupos. Uno que defendía los derechos de este colectivo frente a otro que pretendía fomentar la discriminación a los mismos. Para hablar de esta diferencia de opiniones hemos traído a una representante de la organización Hazte Oír. Su nombre es Beatriz Otero. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Para nosotras sí que es un placer que estés aquí. ¿Qué te parece si empezamos hablando de vuestra organización? Sí, bueno, pues nuestra función es promover la participación política, la dignidad, los derechos de las personas, unos poderes públicos limitados que no invadan esferas de la vida social y de la vida personal que no les son propias, y que atiendan y tengan en cuenta todas las peticiones de los ciudadanos, para, con esto, lograr una sociedad libre, consciente, activa y cohesionada. Y entre otras muchas cosas, en 2013 lanzamos la plataforma internacional Citizen Go, que en su primer año de vida superó los 1.600.000 usuarios activos que han defendido nuestros valores en los 5 continentes. Han pasado de 7 idiomas a 11. Entonces, conforme a lo que has dicho, afirmas que respetáis a todas las personas, sea cual sea su condición, ¿no? Sí, por supuesto. Queremos un país y un mundo donde se respete y se promueva la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bien, pues ahora vamos a dar paso a otra invitada, a la portavoz autonómica del colectivo LGTBIQ+, del Tren por la Libertad. Su nombre es Malena Cortina. Malena, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha dicho Beatriz? Bueno, no me parece muy cierto porque, si no me equivoco, en alguna ocasión habéis afirmado que estáis a favor de la defensa de los no nacidos. Y desde mi punto de vista, eso ya de mano no es respetar uno de los derechos fundamentales de la mujer, ¿no crees? Bueno, esto es un tema interesante, pero no entremos en él porque si no, no acabamos nunca. En primer lugar, cuéntanos qué hacéis en esta otra organización. Bueno, uno de los objetivos fundamentales es la normalización de este colectivo. También nos centramos en la prevención del VIH, organizamos manifestaciones para defender los derechos humanos y servimos de apoyo a familias con miembros pertenecientes a algún colectivo. ¿La letra T de vuestras siglas hace referencia a los transgénero? Sí, bueno, para evitar dejar a alguien fuera, la T va dirigida tanto a personas transgénero como a personas transexuales. Y bueno, Malena, ¿nos podrías decir un poco qué es una persona transgénero? Son personas que no se identifican con el género con el que nacieron. Sí, bueno, en definitiva no se sienten identificados con su sexo. Entonces, ¿vosotras qué pensáis acerca de las campañas que hemos mencionado antes? Bueno, yo lo que pienso es que esa campaña fue una total provocación a la ideología de género y la acción con el autobús de Hazte Oír fue una respuesta al daño que se podría llegar a causar con esta otra campaña. La campaña del País Vasco nace con la idea de imponer una ideología, sí, imponerla dentro de la sociedad. Lo que a mí me parece es que es casi hasta antidemocrático. Y si comienzo a hablar de leyes que se están formulando a favor de toda esta gente, yo nunca podré entenderlo ni aceptarlo. Otra cosa es que hay que destacar con respecto a la campaña del País Vasco es que lo están intentando imponer en el sistema educativo y en los sistemas legales, cuando lo único que van a conseguir es que el Estado se vuelva ideológicamente sectario. Sectario, claro, a favor de estas minorías. Y por otro lado pienso que el autobús en ningún momento puede provocar ni causar ningún daño porque aquellos hablan sobre algo elemental como es que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. A mí me parece extravagante que eso pueda ser un acto delictivo, ¿no? Por ejemplo, me pareció lamentable la reacción que tuvo el Ayuntamiento de Madrid o la reacción de algunos medios de comunicación que no veían correcta la campaña de Hazte Oír. Lo que pone de manifiesto es la falta de conocimiento antropológico y científico que tienen acerca de las realidades biológicas. Y por último, algo que me parece sospechoso y que no sabría identificar es cuál es el centro neurálgico de poder o de propaganda del que surge esta campaña. No la de Hazte Oír, que todos conocemos que es financiada por empresarios respetables, sino la campaña del País Vasco, porque es evidente que está programado. Perdona, pero no comprendo cómo la campaña que se promovió en el País Vasco, que lo único que pretende es dar voz a todas las personas, indiferentemente de su género, sea una provocación. ¿Una provocación a quién? ¿A la Iglesia Católica? Porque esta campaña no nace con la intención de provocar, ni mucho menos, sino que nace de la necesidad de dar voz a todos esos niñas y niños transgénero
y que de una vez se pueden sentir representados. Considero que hay un evidente vacío en la sociedad a la hora de abordar con normalidad la transexualidad y en concreto la transexualidad infantil. Y cuanto más se hable, de forma positiva, claro está, más sencillo será, por un lado, que la sociedad lo pueda abordar con normalidad y que los padres y madres de estos niños y niñas puedan detectar lo que ocurre con sus hijos e hijas, ya que muchos les niegan su identidad por puro desconocimiento. Esta campaña nace además como iniciativa del colectivo Crisales Euskal Herria, que es una asociación que comenzó en 2013 con la unión de 8 familias vascas con niños y niñas transgénero de entre 3 y 17 años. Ahora ya son 40 familias las que forman parte del colectivo. Esta campaña pretende lanzar un mensaje muy sencillo. Hay niñas con pene y niños con vagina. Sí, así es, aunque cueste entenderlo. Y por otro lado, la representación explícita de los genitales es la diferencia entre que los niños sean o no aceptados. Hay que hacer entender que la naturaleza no es una fotocopiadora. Quienes niegan su identidad se excusan precisamente en sus genitales. Y por otro lado está la campaña de Hazte Oír, esa que según Sor Beatriz no puede dañar a nadie. Me gustaría poder, en primer lugar, recordarle quiénes están detrás del autobús transfobo. Y son ni más ni menos que el grupo ultracatólico más activo dentro de España, lugar de encuentro de todos los defensores a ultranza del catolicismo más ultraconservador. Que lo único que pretenden con este autobús es un intento más de imponer las ideas más casposas de la ideología cristiana y, por otro, de la política de derechas. No daña a nadie, ¿no? Sin embargo, por cada ciudad del Estado que ha pasado ha sido rechazado, boicoteado e incluso se ha llegado a tirar piedras al autobús. Creo que eso nos da una respuesta muy clara de lo que ocurre. Quizás el colectivo transgénero pueda ser considerado una minoría, sí, pero aún así cuenta con el apoyo no solo de los colectivos LGTBIQ+, que también, sino de la sociedad en general, que se solidariza con la lucha de los grupos que han sido más despreciados a lo largo de la historia. Bueno, Sor Beatriz, ¿usted piensa entonces que la campaña intentaba imponer una ideología? Hombre, es evidente. Desde el momento en que se propone algo como el modelo único, algo que además va alejado del modelo básico antropológico que creó Dios, nuestro Señor, y por eso no comparto para nada lo que se hizo. Lo único que se podía haber conseguido con esto es crear confusión entre los niños e incluso conflictos. No comparto para nada lo que hizo el colectivo. De cierta forma fue antinatura, intentar imponer al cazador esta ideología. Aunque si quiero dejar algo claro, yo entiendo lo que quieren decir. Ellos quieren dignificar a todas las personas y eso está bien. Pero la cuestión es cómo lo plantean algunas veces. Para ellos es como el modelo representativo de lo general y no, son la mayoría. Ni siquiera sería deseable que fueran la mayoría, aunque solo fuese por una razón de supervivencia de la especie. En la ideología de género hay una cuestión que es bastante profunda, que es lo que llamamos el dualismo antropológico. Es decir, eso de que yo soy una mujer en cuerpo de hombre es una tontería. Eso no puede ser, porque eso implicaría que existiría una especie de espíritu gaseoso, como el genio que está dentro de una botella, y eso es una bobada mayúscula. No puede haber una especie de espíritu femenino dentro de un cuerpo masculino o al revés. Es evidente que un chico que se sienta mujer no es lo mismo que una mujer que se siente mujer. ¿Y tú, Malena, consideras que se haya intentado en algún momento imponer una ideología? No, por supuesto que no. En ningún momento se ha intentado imponer un modelo único, sino dar voz y visibilidad a todas las personas, enfocado desde la infancia, además. Lo único que se pretende, por un lado, es que toda la sociedad pueda comprender la diversidad que existe dentro de ella, en esta ocasión enfocado desde el colectivo trans. Aunque no debemos olvidar que esto no es una lucha aislada, sino que forma parte de todo el colectivo LGTBIQ+ en general, que ha tardado tantos años en ver reconocidos todos sus derechos, y no solo eso, sino que ha tenido que llevar tantas luchas a cabo para conseguirlos, como por ejemplo las revueltas de Stonewall en Estados Unidos o su solidaridad con las luchas obreras, como el apoyo que brindó la organización LGSM a las huelgas mineras del 98 en Gran Bretaña contra la política reaccionaria del gobierno de Margaret Thatcher. Pero por otro lado es una forma de representar al colectivo transexual, en tantas ocasiones silenciado por la sociedad e incluso por esos grupos mayoritarios como la Iglesia Católica, que tanto lucha por acallar a esas minorías. Sin embargo, no lo van a conseguir. Lucharemos y lanzaremos todas las campañas que hagan falta para que se vean reflejados los derechos de todas las personas, sin importar su aspecto, su ideología, su sexo, su creencia. Esta campaña, una vez más, nos recuerda que no todos y todas somos iguales y que todavía queda mucho por luchar. No se trata de una ideología, sino de una defensa, en este caso por los derechos de las personas transgénero. Entonces, ¿vosotras creéis que la campaña de Hazte Oír podría dañar de algún modo a los niños y niñas? Rotundamente no. Creo que en primer lugar desde Hazte Oír nunca tuvieron ningún tipo de mala intención. Solo querían defender la manera de pensar de la mayoría. Y no pueden ofender a nadie por decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. ¿Cómo va a ser ofensivo en la realidad? Es como decir que hay gente morena, rubia y pelirroja. La mayoría no son pelirrojos, sino rubios y morenos.
¿Y por eso se van a sentir ofendidos las pelirrojas? Yo creo que no. Claro que sí, pero por todo lo que el autobús de Aztoir representa. Por un lado, y como ya vengo diciendo, son un grupo de personas con unas ideas reaccionarias y casposas que lo único que pretenden es que siga vigente las ideas de los que precisamente no nos representan, sean o no una mayoría dentro de la sociedad. Por otro lado, creo que este tipo de campañas que pretenden hacernos retroceder en el tiempo como sociedad, lo único que hacen es transformar la sociedad haciendo comprender que hay que luchar de forma conjunta contra cualquier tipo de opresión para poder lograr la plena libertad en todas las facetas de la vida. Es más, al igual que en ocasiones anteriores, la evolución del movimiento LGTBI y los avances que en aquella época vivimos en nuestros derechos solo pueden entenderse desde el contexto del ascenso de la lucha de clases. El enfrentamiento artificial de homosexuales contra heterosexuales, de negros contra blancos, de hombres contra mujeres, alimentado por la ideología dominante, promueve la desigualdad y la discriminación. Por el contrario, la unión y la lucha de todos los que somos sometidos por esta sociedad injusta en contra de cualquier forma de opresión nos hace más fuertes. La indignación que ha causado en el Estado español el autobús de la secta ultracatólica Hazte Oír, financiada con recursos públicos, por cierto, y apoyada por las altas esferas de la burguesía española, es un claro exponente, además, de la propaganda retrógrada y homófoba de la Iglesia Católica, y aquellos partidos como el PP, que pretenden devolver la hegemonía y la posición de la que disfrutaban durante el franquismo. Por eso rechazamos frontalmente la homofobia, además de todas las políticas e ideologías que la fomentan y amparan, y abogamos por la liberación de todos los sectores oprimidos de la sociedad. Bueno, a partir de las opiniones contradictorias que hoy se han expuesto aquí, yo creo que ya le hemos dado bastante juego a este tema y podríamos dar por finalizado este debate. A continuación, os voy a comentar una noticia que me pareció algo curiosa y bastante relevante. Resulta que el polémico bus de Hazte Oír ha viajado hasta Estados Unidos y ha recorrido ciudades como Nueva York, Washington y Boston, con un lema diferente al utilizado en España. Es biología, los niños son niños y siempre lo serán. Las niñas son niñas y siempre lo serán. No puedes cambiar de sexo, respeto para todos. Ante esto, supuestamente, Arzuaga, presidente de Hazte Oír, ha dicho que muchos de los ciudadanos y organizaciones aguardaron con ilusión la llegada de este bus que expresa una realidad y desafía lo políticamente correcto. Pero hemos encontrado noticias en las que se demuestra todo lo contrario. En ellas se puede ver dicho bus siendo agredido por personas que evidentemente no se identifican con el mensaje. Bueno, con esto damos por finalizada nuestra sección. Os damos las gracias por venir y a nuestros oyentes esperemos que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente programa. Buen fin de semana.